Queremos determinar la pendiente de las líneas tangentes en x igual 0 y x igual 1. Para hacer esto, debemos determinar la función derivada y luego evaluarla en x igual 0 y x igual 1. Y, dado que la función dada es un cociente de dos funciones diferenciables, tendremos que aplicar la regla del cociente para encontrar el derivado, que se da aquí en rojo para referencia. Así que dejaremos la función en el numerador igual f, y la función en el denominador igual g para determinar f' de x. Comenzaremos con el denominador. ¿Cuál es solo g cuadrado o el denominador cuadrado? Así tenemos la cantidad x cuadrada más 1 cuadrada, y para nuestro numerador tenemos gxf', fxg'. Bien, el denominador x el derivado del numerador, que sería menos 2, el numerador, que es menos 2x. X el derivado del denominador, que sería 2x. Así que ahora, iremos adelante y simplificar esto y luego evaluar esta función derivada en 0 y 1. Así que aquí distribuiremos a menos 2. Así que tendremos 2x cuadrados, 2 y 2x, 2x igual 4x cuadrados. Pero desde que estamos restando 4x cuadrados, se convierte más 4x cuadrados. Ahora combinaremos los términos similares en el numerador para que nuestro denominador se quede mismo. Tenemos más 2x cuadrados, 2. Y hay un factor común de 2, y entonces es factor. Si factoramos a 2, tenemos x cuadrados, 1. Y aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Tenemos 2xx más un xx, un hexanewton toda la cantidad de x cuadrado más 1 cuadrado. Entonces, aquí está nuestra función derivativa, pero nuestro objetivo es determinar las pendientes de las líneas tangentes en x igual 0 y x igual 1. Así que para f' de 0. Probablemente será más fácil evaluar el derivado en este formulario aquí. Si x es 0, nuestro numerador es menos 2, y nuestro denominador sería 1 cuadrado 1. Así que la pendiente de la línea tangente en x igual 0 debe ser menos 2. Lo comprobaremos en solo un minuto. También queremos conocer la pendiente de la línea tangente en x igual 1. Así que ahora, evaluaremos el derivado en x igual 1, y de nuevo, no importa cuál de estos fórmulas utilizamos para evaluar este derivado, pero mirando la forma factorada de nuestro derivado, aviso que si x es igual a 1, tenemos un factor de 0 en el numerador y nuestro denominador sería un más 2 cuadrado o 4. 0 4 igual 0, así que x igual 0 debemos tener una línea tangente con pendiente de menos 2. Y en x igual 1 debemos tener una línea tangente con una pendiente de 0. Vamos adelante y compruebe gráficamente. Aviso en x igual 0 hexalitros. Está en el origen, y esta línea tangente azul tiene una pendiente de menos 2. Aviso de este punto a este punto. Debemos bajar 2 unidades y derecha 1. Y cuando x igual 1, ese sería este punto aquí. Y tenemos una línea tangente horizontal, que significa que la pendiente de esta línea tangente sería 0. Así que esto verifica nuestro trabajo. Espero que este ejemplo fue útil.